Buenos días, mis queridos hermanos. Les habla el pastor Víctor Hugo Juárez compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. Yo sé que estás muy emocionado y muy deseoso de conocer el otro lado de la moneda. Si bien es cierto que Dios es un Dios soberano, que Él tiene nuestros cabellos contados, que ni un gorrión cae a tierra si no es su santa voluntad, y que todo, incluso el evento más trágico y aberrante de la historia, que fue la muerte de su hijo, todo eso estaba planeado. También es cierto que está el otro lado de la moneda. Así es que déjame compartirte este otro lado, porque seguramente estás haciéndote algunas cuantas preguntas en relación con, bueno, si Dios es soberano y hace lo que Él desea y todo está bajo su control, porque el mundo está como está, por ejemplo, ¿no? Algunos agnósticos con los que he platicado dicen, bueno, si Dios realmente existiera y Dios operara en el mundo, pues no habría guerras, ni habría hambre, ni habría desastres naturales, ni tanta cosa que nos hace daño. Pero, justamente, déjame mostrarte el otro lado de la moneda, como dice Kevin DeYoung. El otro lado de la moneda es la voluntad de Dios en sus deseos. Esto se refiere a lo que Dios ha ordenado, lo que Él desea de sus criaturas. Si sus decretos nos dicen cómo son las cosas, sus deseos nos dicen cómo deberían ser las cosas. Reconozco que no estoy lidiando con la importantísima pregunta de cómo Dios puede decretar todas las cosas, a la vez que nosotros, y si déjame puntualizar eso, nosotros somos responsables de nuestras acciones. Esa es la antigua pregunta sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y la Biblia afirma claramente ambas cosas. Por ejemplo, Dios envió a Babilonia, un pueblo en la antigüedad, para castigar a Judá, su pueblo amado, el pueblo judío. Pero Dios también castigó a Babilonia por actuar perversamente contra el pueblo suyo. Es lo que dice Jeremías, capítulo 2, versículo 5. De la misma manera, Dios planeó la muerte de su Hijo, pero aquellos que asesinaron a Cristo fueron llamados gente malvada, según Hechos 2:23. Creo que hay categorías teológicas que nos ayudan a reconciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero entrar de lleno en estas ideas nos alejaría del propósito de este breve libro. Solo quiero enfatizar que Dios es soberano, pero no es el autor del pecado. Estamos bajo su soberanía, pero seguimos siendo responsables por nuestras acciones. Ambos lados de la voluntad de Dios quedan claros en las Escrituras. Sus decretos, aquello que Él ha determinado desde la eternidad pasada, no pueden ser frustrados. Sus deseos, la manera en la que Él quiere que vivamos, pueden ser ignorados. Déjame mostrarte algunos versículos de la Biblia que hablan de la voluntad de Dios en sus deseos. Mira, por ejemplo, Primera de Juan 2:15 al 17 dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En este pasaje, la voluntad de Dios no se refiere a la manera en que Dios orquesta las cosas, sino a cómo Dios nos ordena vivir. Para el apóstol Juan, caminar en la voluntad de Dios es lo contrario a la mundanalidad. Hacer la voluntad de Dios significa decir que no a los deseos del cuerpo, a la codicia de los ojos y a la arrogancia de la vida. Y déjame aquí detener la lectura porque
Si te das cuenta, estas cosas están constantemente atrapando nuestros corazones, arrastrándonos en nuestras sensaciones y sensibilidades para que nos alejemos de lo que Dios desea. Dios dice, hey, cuidado con el mundo, porque en el mundo hay los deseos del cuerpo que te pueden atrapar y te pueden destruir, la codicia de los ojos o la arrogancia de la vida. Mira este otro versículo. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo, Dios cumple en nosotros sus deseos, lo que Él le agrada. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es lo que dice Hebreos 13, 20 y 21. Hacer la voluntad de Dios expresada en sus deseos significa hacer lo que a Él le agrada. Mire este otro versículo de Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Una vez más, vemos que la voluntad de Dios se refiere a la obediencia, a los mandamientos de Dios y a andar en sus caminos, tal como lo dijo Cristo mismo en esa ocasión. Dice este texto de Deuteronomio 29, 29. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29, 29. Esto es lo que más se aproxima a un encuentro entre la voluntad de Dios soberana y la voluntad de Dios en sus deseos. En el mismo versículo, Dios tiene secretos que solo Él conoce, sus propósitos indescriptibles y su voluntad soberana. Pero Él también ha revelado cosas que debemos conocer y obedecer, sus mandamientos y su palabra. Ahora, ¿tiene Dios un plan específico para tu vida? Hay una tercera forma, en la que muchas veces hablamos acerca de la voluntad de Dios. Frecuentemente lo que en verdad estamos buscando es la voluntad de Dios en cuanto a su dirección. Pero déjame quedarme aquí en relación con esta grande pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida que algunos hacemos? Y uno de mis maestros del seminario decía, la grande pregunta no es cuál es la voluntad de Dios para mi vida, sino cuál es la voluntad de Dios. Así que te voy a compartir algunas cuantas pautas en relación con esto que nos comparte Kevin DeYoung aquí en su escrito, y en relación con la voluntad de Dios, y seguramente estarás súper atrapado en querer obedecer lo que Dios tiene para ti. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Muchas gracias por compartirlo con alguien más. Dios te bendiga.